Imagina que estás en medio del océano, no hay torres celulares, no existe fibra óptica, no hay ciudades cerca, nada. Sin embargo, abres tu computadora y tienes internet de alta velocidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegan los datos hasta un barco perdido en medio del océano? La respuesta está a más de 500 kilómetros sobre nuestras cabezas. Hoy descubriremos cómo funciona Starlink. Empecemos por el principio, que es exactamente Starlink. Starlink es una red de miles de satélites de comunicación desarrollada por SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. Juntos forman una megaconstelación, la red satelital más grande jamás construida. El primer lote de satélites Starlink llegó al espacio en mayo de 2019. Desde entonces, SpaceX los ha lanzado casi cada semana, apoyada en algo que la propia compañía perfeccionó primero: cohetes Falcon 9 reutilizables que aterrizan y vuelven a volar. Eso abarató tanto cada lanzamiento que construir una red de miles de satélites, algo que antes hubiera sido económicamente imposible, se volvió viable. Su objetivo es simple de enunciar y enorme de lograr: llevar Internet de banda ancha a cualquier punto del planeta, sin depender de cables, torres celulares o infraestructura terrestre. Océanos, desiertos, montañas, zonas rurales, más de la mitad del planeta sigue sin acceso confiable a Internet. Starlink nació para cerrar esa brecha desde el espacio. Pero espera, los satélites de comunicación existen desde hace décadas. ¿Por qué no resolvieron ya este problema? La mayoría de los satélites de comunicación tradicionales orbitan en la órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura. Desde ahí un satélite parece fijo en el cielo, lo cual es útil. Pero hay un costo: la señal tiene que subir 36.000 kilómetros y luego bajar otros 36.000. Ese viaje a la velocidad de la luz todavía toma más de medio segundo de ida y vuelta. Medio segundo no suena a mucho hasta que intentas hacer una videollamada, jugar en línea o navegar con normalidad. Esa demora, conocida como latencia, es la razón por la que el Internet satelital tradicional siempre se sintió lento, aunque técnicamente funcionara. Starlink no mejora la velocidad de la luz, por supuesto. Cambia algo más simple y más radical: la altura del juego por completo. La clave está en dónde coloca SpaceX sus satélites. En lugar de 36.000 kilómetros, los satélites de Starlink orbitan a solo 550 kilómetros de altura, la órbita terrestre baja o Low Earth Orbit. Están tan cerca que se mueven a más de 27.000 kilómetros por hora, dando la vuelta al planeta en apenas 90 minutos. Pero esa cercanía tiene un precio. Cada satélite cubre una porción mucho más pequeña de la Tierra y se mueve constantemente respecto al suelo. Para tener cobertura continua en cualquier punto del planeta, Starlink necesita no uno, sino miles de satélites trabajando en conjunto, relevándose unos a otros en el cielo. Ya sabemos dónde están los satélites. Ahora sigamos el camino completo que recorren tus datos. Todo empieza en tu router. Tu dispositivo se conecta a la antena Starlink, que envía la señal directo al satélite más cercano visible en el cielo. El satélite retransmite esa señal hacia una estación terrestre, conectada por fibra óptica a la red troncal de Internet hasta llegar al servidor de destino. Y la respuesta recorre exactamente el mismo camino de regreso. Cuando envías un mensaje, tu dispositivo lo convierte en paquetes de datos, pequeños bloques con la información y la dirección de destino. La antena los codifica en una señal de radio y decide, en tiempo real, cuál satélite visible ofrece la mejor conexión en ese instante. El satélite recibe la señal, la amplifica y decide el siguiente salto: bajar directo a una estación terrestre o retransmitirla a otros satélites si esa es la ruta más eficiente. Ese proceso de decisión ocurre miles de veces por segundo en toda la red sin que el usuario intervenga. Detengámonos en un componente clave de todo esto: la antena que tienes en casa o en el barco o en el avión. Por dentro, la antena Starlink es un arreglo en fase: miles de diminutos elementos radiantes que, combinados electrónicamente, forman un haz de señal que apunta exactamente hacia el satélite. A esta técnica se le llama beamforming. En lugar de mover una antena parabólica como las de antes, la electrónica cambia la fase de cada elemento miles de veces por segundo, y el haz se mueve solo, siguiendo al satélite mientras cruza el cielo. Como cada satélite pasa sobre tu ubicación en pocos minutos, la antena tiene que encontrar y enganchar al siguiente antes de perder al anterior. Todo esto ocurre en fracciones de segundo, sin que lo notes. Pero ¿qué pasa si el satélite que tienes encima no tiene una estación terrestre cerca? Ahí entran los enlaces láser entre satélites o Optical Intersatellite Links.
Cada satélite puede disparar un haz de láser a sus vecinos, enviando datos directamente de satélite a satélite sin tocar tierra. Así, una señal puede saltar varias veces en el espacio antes de bajar a la estación terrestre más conveniente, incluso sobre el océano abierto o los polos, donde no hay ninguna estación cerca. Y aquí hay algo contraintuitivo. La luz viaja más rápido en el vacío del espacio que dentro de un cable de fibra óptica. Así que en ciertas rutas largas, rebotar entre satélites puede ser incluso más veloz que la fibra terrestre tradicional. Cada satélite conoce su posición, la de sus vecinos y el estado de sus enlaces láser en todo momento. Con eso, calcula constantemente cuál es el mejor camino para cada paquete de datos, igual que hace un router en Internet, pero moviéndose a 27.000 kilómetros por hora. Es literalmente una red de Internet en órbita. Pongamos todo esto en números. Una conexión de fibra óptica local ronda los 15 milisegundos. Un satélite geoestacionario tradicional, 600 milisegundos o más. Starlink, gracias a su órbita baja, se mueve típicamente entre 20 y 40 milisegundos, casi al nivel de una conexión terrestre, pero disponible en cualquier parte del planeta. Órbita baja más enlaces láser es la combinación que le permite a Starlink ofrecer una experiencia de Internet que se siente local, aunque tus datos literalmente hayan viajado al espacio y de regreso. En la práctica, esa latencia baja es lo que hace posible una videollamada sin cortes, ver contenido en 4K sin interrupciones o incluso jugar videojuegos en línea de forma jugable, algo que con satélites geoestacionarios simplemente no era viable. Hagamos esto tangible con un ejemplo cotidiano. Abres YouTube desde tu laptop. La señal viaja por Wi-Fi hasta el router, de ahí a la antena Starlink, sube al satélite más cercano, salta por láser a otro satélite si hace falta, baja a una estación terrestre conectada a la red de Google y llega al servidor que aloja el video. Todo esto y el camino de regreso con el video ya en marcha ocurre en un puñado de milisegundos, en tiempo real. Con todo esto claro, resumamos por qué Starlink representa un salto real. Cobertura mundial incluso en las zonas más remotas del planeta. Baja latencia comparable a una conexión terrestre. Instalación sorprendentemente sencilla. Apuntas la antena al cielo despejado y en minutos tienes servicio. Movilidad real para barcos, aviones y vehículos en movimiento. Y una red que sigue escalando con cada lanzamiento nuevo de satélites. Ninguna tecnología es perfecta y vale la pena entender los límites técnicos de Starlink, no como fallas, sino como parte de cómo funciona. La antena necesita una vista despejada del cielo. Árboles, edificios o techos pueden bloquear la señal. La lluvia o la nieve muy intensas pueden atenuarla. El equipo y la suscripción tienen un costo mayor al de una conexión de cable convencional. Y como cada satélite atiende un área y un ancho de banda limitados, la congestión puede aumentar en zonas con muchos usuarios simultáneos. Son restricciones de ingeniería, no defectos de diseño. Son el precio de resolver un problema físico real. Y esto apenas comienza. SpaceX sigue lanzando satélites cada semana y prepara a Starship, su cohete más grande y completamente reutilizable, para poner en órbita satélites de próxima generación, más grandes y más capaces. Aerolíneas y navieras ya ofrecen Starlink a bordo. Bases científicas en la Antártida, antes casi incomunicadas, hoy tienen internet estable. Y a medida que la red crece, empieza a conectar no solo personas, sino millones de dispositivos, sensores, vehículos autónomos, estaciones remotas, todos hablando entre sí desde cualquier punto del planeta. La misma tecnología de comunicación satelital que hace posible Starlink es parte de los planes de SpaceX para futuras misiones espaciales, donde mantenerse conectado ya no será una excepción, sino la norma, sin importar qué tan lejos viajemos. La constelación pasó de un puñado de satélites de prueba a miles en operación activa en apenas unos años. Cada nueva generación trae más capacidad de datos, más enlaces láser por satélite y una red que se vuelve más rápida y más resiliente con cada lanzamiento. Lo que hoy parece una hazaña de ingeniería, en unos años podría ser simplemente la manera normal en que el mundo entero se conecta. La próxima vez que abras una página web desde una montaña, desde un barco o desde un lugar donde parece imposible tener internet, recuerda que tu información probablemente viajará cientos de kilómetros hacia el espacio, saltará entre satélites que se mueven a más de 27.000 kilómetros por hora, volverá a la Tierra. Y todo eso ocurrirá en apenas unas decenas de milisegundos. Eso es Starlink, y apenas estamos viendo el comienzo de una nueva era en las comunicaciones globales. Y hasta aquí el video de hoy.
Si quieres seguir explorando cómo funciona la tecnología que está cambiando el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Engineering T Digital Future. Si te ha parecido interesante, déjanos un like, nos ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿sabías cómo funcionaba Starlink antes de este video? ¿Te gustaría tener una antena en tu propia casa? Nos encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.